Con todo el gusto, gracias a Querétaro por invitarme, gracias a Xavier Arruza, a Bilbao Urban Cities Design por involucrarme en esta iniciativa. Hago una pequeña introducción sobre mi persona antes de que pasemos a la presentación, si les parece. Soy experta específicamente en turismo combinado con su desarrollo territorial, doctora en competitividad empresarial y desarrollo territorial. Y trabajo muchísimo en muchos lugares del mundo, a este lado y al otro lado del Atlántico, en el sudeste asiático también, es decir, el Pacífico también, y, y en África, en fin, en todos aquellos lugares, por lo general, los clientes lo que tienen en común es que son destinos que quieren trabajar por medir mejor para poder planificar mejor. Y por eso hago esta introducción porque, bueno, estoy muy comprometida con trabajar con entidades multilaterales como ONU Turismo y otras entidades multilaterales, porque específicamente trabajamos en el desarrollo de turismo sostenible, que es precisamente de lo que vengo a hablarles hoy, a darles claves en este sentido. Porque yo creo que ahora, después de escuchar a Xavier, lo que les apetece a ustedes es cogerse un avión y venir a Bilbao, que espero que sí, porque ha sido una explicación como muy buena de nuestra ciudad, desde la que les hablo. Y si pueden, pasamos a la presentación. Entiendo que me la ponen ustedes o... Vale. Muchísimas gracias. ¿Por qué pensamos, ¿no?, en turismo sostenible? Pensamos en esta lógica y nos cuesta bastante porque escuchamos el concepto de cambio climático y lo que visualizamos es este oso en un iceberg que cada vez sí que se le está haciendo más pequeño, pero eso al final sitúa el problema muy lejos de nosotros, ¿no? Lo sitúa a miles de kilómetros de nosotros. También el hecho de que se suele hablar de ello en términos de largo plazo no nos ayuda a pensar en que el problema del cambio climático es real y tiene un componente social muy importante de migraciones de personas que tienen que dejar lugares que se están volviendo inhóspitos para vivir y tienen que buscar otro lugar al que llamar hogar. Y esto ocurre, he puesto un ejemplo de una ciudad española, como es el caso de Madrid, pero hay un montón de ejemplos a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible u otros objetivos de corte puramente climático sean escenarios a 2030, a 2050, también aleja de nuestra realidad y de nuestra cercanía que verdaderamente tengamos que actuar en lógica de cambio climático. Y si queremos desarrollar turismo, no podemos obviar que estamos en una situación de cambio climático y que eso nos afecta. Afecta a nuestros residentes, afecta a nuestras empresas y afecta también a la demanda y a la población que puede ser susceptible de ser demanda nuestra. Entonces, el sector turístico, sabemos, ¿no? Se ve impactado porque contribuimos al cambio climático desde el punto de vista de las aerolíneas, por razones obvias del el combustible que utilizan, el alojamiento, ¿no?, que contribuye a un 1% a las emisiones, los propios cruceros, que también contribuyen, desde luego, ¿no?, que las aerolíneas es un poco lo que más, pero al final en el concepto de muchas personas sí que está esa reflexión de qué tipo de turista o excursionista quiero ser cuando viajo. Y yo ahora que les hablo en clave de Reflexionemos Querétaro desde una lógica turística comprometida con la adaptación al cambio climático, ¿qué podemos hacer? Tenemos que entender también la demanda, cómo lo ve y cómo siente esta realidad, ¿no?, que nos acontece y nos envuelve. Ocurre mucho esta dicotomía entre sentirme humillado o avergonzado, casi sería mejor decir, porque utilizo el avión para viajar, pero a la vez no quiero perder esa oportunidad, ¿no? Si nunca he visto Venecia, quiero ir a ver Venecia. Si nunca he visto las islas que salen en la película, no sé cuántitas, en Tailandia o en Filipinas, ¿cómo voy a perderme esa experiencia, ¿no? Entonces, las personas estamos en esa
trade-off, ¿no? En esa sensación de por cuál de las dos me inclino. Y Booking suele hacer todos los años este estudio en el que va evolucionando las preguntas que hace a la demanda sobre cómo se sienten con respecto a viajar y la sostenibilidad. Y el de 2024 todavía no lo ha publicado. Entonces, ya el año pasado lo que las personas decían es, ¿no? 79% de la comunidad viajera afirma que quiere viajar de manera más sostenible. Pero como irán viendo en los datos que les voy a compartir, lo que les cuesta es encontrar esa oferta, ¿no? El 73% cree que hay que actuar ya y tomar decisiones más sostenibles por el planeta y por las generaciones futuras. Un tercio siempre busca marcas que promuevan la sostenibilidad y hasta un 70% tiene interés en obtener más información, ¿no? Sobre el motivo por el que algunas opciones se consideran más sostenibles. Es decir, no me vale con que me digas que estás aplicando medidas de sostenibilidad, quiero entender eso que dices, en qué consiste, ¿no? Sin esperar que sean biólogos marinos las personas que nos visitan, que lo sabrá, pero hay que hablar un lenguaje que se entienda, ¿no? 80% apoyan a empresas turísticas locales, 77% eligen un alojamiento con certificación ecológica, 70% viajan a un destino más cercano para reducir la huella de carbono, 69% combinan medios de transporte para reducir el impacto de las emisiones de carbono. De ese porcentaje que hablábamos antes, luego salen estos otros, ¿vale? El 39% de las personas que viajan hoy en día estarían dispuestos a pagar más por opciones de viaje con una certificación sostenible, aumentando su gasto para tener la seguridad de que están generando un impacto evidentemente positivo. Un 58% cree que las opciones de viaje más sostenibles son demasiado caras. Esto supone un 15% más que en 2022. Por tanto, ahí tenemos un problema porque no es realmente cierto que viajar de manera más sostenible sea inmediatamente más caro. Eso es un problema que tenemos ahí de realidad y de comunicación. Un 56% de las personas viajeras cree que no hay suficientes opciones de viajes sostenibles. Ahí sí tenemos un problema, porque hay muchísima oferta de viajes sostenibles, pero somos malísimos en comunicación en general. Pensar que al final de la cadena de valor turística global tenemos unos grandes operadores muy grandes y muy buenos en comunicación, pero si pensamos en el nivel micro, en el nivel nuestros municipios, la mayor parte de la cadena de valor local son empresas muy pequeñas, casi unipersonales, entonces que tienen que ser los mismos que atienden a la persona, que limpian las habitaciones, que eh, cambian el post en Instagram y lo reprograman y demás. Entonces es bastante complejo que sean súper buenos en comunicar cómo están siendo sostenibles, ¿no? Entonces, les estamos pidiendo mucho, pero ahí nos estamos jugando mucho también, ¿no? Un 41% desearía que le aconsejaran sobre cómo viajar de forma más sostenible sin salirse del presupuesto y un 45% de esas viajeras y viajeros no sabe dónde encontrar opciones más sostenibles. Entonces, esta slide me ha salido mal, la verdad, perdón. ¿Qué os pido? Que desarrollemos turismo de forma sostenible, ¿vale? Que alineemos, si cogéis las conclusiones que os ha dicho Xavier, que al final él tiene una visión mucho más global, ¿no? No solo turística de un municipio, cuando eso, el punto que él afirmaba sobre la parte más de gobernanza y de tener como una visión clara y por dónde tenemos que ir y consensuada, es decir, que no es solo un actor quien decide hacia dónde ir, sino que es consensuado con el sector, tenemos que alinear en turismo gestión y marketing, porque si no lo que nos suele pasar es que la mayor parte del presupuesto se pone en marketing y entonces la parte de gestión queda reducida a prácticamente nada, si acaso pues algún registro de empresas o algo que hay que hacer como en la parte más administrativa. Y entonces no hay verdaderamente ni recursos personales ni financieros para hacer la parte tan necesaria de gobernanza que nos permita que ese diálogo con nuestras personas residentes de qué tipo de destino queremos ser, se dé, y luego eso se refleje a, bueno, entonces en lógica de mercado, ¿qué estamos queriendo decir? Es decir, ¿qué vamos a modificar en nuestra oferta y qué queremos ajustar sobre la demanda a la que queremos traer? Venir, vendrán los que vengan, pero de cara a gastar un euro en marketing, tenemos que tener claro a qué tipo de demanda queremos atraer, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad para que vaya en conexión con el destino que queremos ser. Y oportunidades hay muchas, no es que se nos cierre la bolsa de oportunidades, hay un montón. Y dentro de ellas, por ejemplo, está la opción de limitar el volumen. Si tenemos un problema de que nuestros residentes se quejan, en la pandemia
en muchos lugares del mundo se tomó la decisión de parcelar las playas, cosa que antes nos parecía como horrible, y es una cosa maravillosa porque dejas de escuchar las conversaciones de la gente de al lado y puedes tener un poco de intimidad casi en la playa, ¿no? Entonces vienen cosas que son bastante como obvias, que se pueden obtener y que nos facilitan la vida también cuando disfrutamos de los recursos. O, por ejemplo, la valentía que ha tenido Croacia, o en este caso la imagen es de Venecia, de reducir, bueno, en este caso en concreto, es directamente que este tipo de cruceros tan grandes que dañan de muchas maneras la laguna de Venecia no puedan acercarse, ¿no? Que no puedan entrar en la laguna o en el caso de Croacia, organizarlos. Esto es, por ejemplo, Dubrovnik. En el caso de Dubrovnik, que se tienen que planificar con 2 años de antelación los cruceros, de manera que en el mismo día no haya 3 o 4 cruceros desembarcando cada uno de ellos a 4.000 personas en un núcleo compacto, como es el casco histórico patrimonio de la UNESCO de Dubrovnik, y que es un caos para la ciudad, los residentes ya no saben qué hacer, el propio sector turístico no da abasto y entonces cualquier otro día puedes tener una mejor experiencia en Dubrovnik de la que tendrías. Entonces ya hace años que tomaron esa decisión y fueron valientes y es lo mejor que podían haber hecho para su destino. Desde una perspectiva de tráfico, hay muchísimas cuestiones que se pueden tomar en cuenta, pero hay que saber primero cuál es nuestro problema, si es un tema más de nuestra playa que está saturada o es un problema más de tráfico, porque muchas veces decimos que es personas y muchas veces es coches más que tráfico, ¿no? Y solemos tener algunas veces unas zonas que están sobradas de aparcamiento y sin embargo no tomamos la decisión de, bueno, pues forcemos a las personas a aparcar aquí y que luego caminen o tomen medios de transporte público. Este es el ejemplo de un municipio en el norte de España que tomó la decisión de que todas las plazas de parking tienen que ser específicamente solo para residentes y que fuera del municipio ya aparcarán las personas no residentes, ¿no? Entonces, bueno, pues toman una decisión clara de proteger al residente. A veces sí que es un problema de mucha afluencia de personas y concentración. Y pongo esta foto porque en núcleos urbanos, en los estudios que nosotras hemos hecho, claramente la tolerancia a muchísimas personas en ciudades de 10 millones de habitantes o 4 millones de habitantes es muy diferente a si de normal somos 400 habitantes, 200 habitantes o incluso 1.000 habitantes en el municipio y de repente en verano somos 60.000 al día, ¿no? Entonces, la tolerancia de tener a muchas personas varía significativamente y las decisiones a tomar son bastante más importantes, ¿no? Y los residentes y las residentes nos lo piden con más firmeza. Reservar con antelación. Pongo el ejemplo de la Alhambra de Granada, porque hace casi ya 2 décadas que se hace así, es decir, que tienes que reservar con antelación para disfrutar de esta joya del patrimonio español y como en este lugar, en muchos lugares del mundo, y sin embargo nos cuesta tomar esta decisión de literalmente para ir a la ópera o para ir al teatro, todos, o un concierto de música. Todos tenemos claro que tenemos que hacer una reserva con antelación y sin embargo nos cuesta muchas veces, como cuando el patrimonio, por ejemplo, es natural, aplicar estas medidas. Y es injusto, porque en realidad estamos favoreciendo que las personas seamos responsables y planifiquemos con cierta antelación qué queremos ver, dónde queremos verlo, cuándo queremos verlo, ¿no? Gestión de residuos, que es como muy obvio, donde la tecnología nos ayuda muchísimo y esto está súper solucionado. La cuestión es tomar la decisión y aplicarlo. En planificación territorial, Xavier ya ha mencionado bastantes cosas, yo solo voy a mencionar algunas. El tema de las licencias, porque muchas veces nuestro atractivo, y en el caso de Querétaro tenéis un patrimonio cultural, histórico muy rico, y en muchísimos lugares del mundo donde los cascos urbanos son un gran atractivo, da muchísima pena cuando ya deja de haber comercio local, auténtico, propio del territorio, que los residentes y las residentes son los que dan de comer a esos comercios y dejan de existir por haber vendido su licencia y alquilado su espacio o vendido su espacio para que en su lugar en vez de comercio autóctono, tengamos un comercio por ejemplo, souvenirs, o incluso podría ser que pasen a ser en una misma calle o en 3 calles o en 4 calles seguidas
todo bares o todo restaurantes, ¿no? Que también dejemos de tener acceso a siquiera comprar cosas y son todo terrazas en la calle. Cuestiones de alojamientos más singulares que en ciertos casos son beneficiosos y por otro lado otros que puede que no lo sean tanto, en fin, no es un sí o un no a ciertos tipos de alojamiento, es ver cómo se desarrollan en mi territorio y ver qué retorno tienen, no solo económico, sino desde una perspectiva también medioambiental, ¿no? Y el uso que dan de ese espacio los diferentes modos que hay. Las viviendas de uso turístico y el impacto que tienen en las y los residentes en acceder a vivienda, en acceder a alquiler de largo plazo, los horarios, incluso, porque hay lugares del mundo que con tal de tener turismo, porque son zonas que igual han perdido su otros fuentes de desarrollo económico, acceden al turismo, consideran que la demanda que quieren atraer o la afluencia que quieren atraer verdaderamente tienen que ofrecerles hasta las 10 de la noche o hasta las 2 de la madrugada, cuando en realidad igual el municipio tuyo propio a partir de las 7 de la tarde es un municipio tranquilo. Pues busca demanda. ¿Qué quiere eso? ¿Que quiere tomarse un vino caliente y leyéndose un libro, por ejemplo? ¿O una cerveza? ¿O que les gusta estar más retirados? En fin, hay demanda de todo tipo. Y entonces hay lugares que están diciendo yo tengo que tener derecho a poder descansar a partir de cierta hora. Respétame eso, por favor, ¿no? Entonces, pensando desde la otra lógica, ¿no? No tanto cortar, digamos, sino qué le puedo ofrecer a la demanda que también va en lógica de que disfrute, eh, podemos pensar en gastronomía, que además, por supuesto, podía haberme centrado en el patrimonio, pero como entiendo que lo tienen bastante bien resuelto, he querido ir a cuestiones más experienciales, ¿no? Entonces, allá donde vamos hay una cultura culinaria súper interesante, que es verdad que igual cuando volvemos a casa no tenemos exactamente los mismos ingredientes, pero siempre podemos buscar algún sustituto más o menos parecido. Podemos empezar esas experiencias yendo al mercado y ya interactuando con personas del lugar que estamos visitando, entendiendo cómo funciona, a qué precio están las cosas, que de repente si eres de una ciudad muy grande, por ejemplo, eres de Nueva York y de repente ves que todo el mundo se conoce y se saluda y te, como alucinante, ¿no? Um, y puedes ir a una clase de cocina donde te enseñan a verdaderamente ese producto local que para ti es desconocido, esos sabores, ¿no? Y entonces ya es una experiencia mucho más memorable porque estás activando los 5 sentidos. Y como todos sabemos, en cuanto se activa el olfato, es el más conectado con la memoria y va a hacer que sea súper memorable la experiencia que estás viviendo. Y bueno, aquí lo que estamos buscando es que son unas experiencias que no solo acaban en que he cocinado, sino que el grupo de personas o parejas o lo que sea disfrutan de haber logrado cocinar, mejor o peor, esos platos típicos y te llevas muchos recuerdos, ¿no? De esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué estoy proponiendo que hagamos, ¿no? Que cambiemos el modelo de negocio, que no estemos intentando desarrollar un turismo que vaya todo a volumen, porque eso por lo general es lo que nos daña y nuestra comunidad de acogida nos lo suele recordar. Pueden ser, en el ejemplo anterior, es que si estamos haciendo un alquiler de algún medio de transporte, pues que no sea a volumen y que pueda ser con una visita guiada y que la visita guiada no tienen por qué ser grupos de 30 personas o de 20, que pueden ser grupos de 4 o de 6, evidentemente el precio va a cambiar, pero también la experiencia que tú recibes como turista o excursionista es mucho mejor si sois un grupo más pequeño, porque al final casi hasta os hacéis amigos y os podéis tomar unas cervezas después o un vino riquísimo de la zona. Esta parte de la cocina, vuelvo a insistir en ella, porque no solo activa la cadena turística, sino que activa agri-food, ¿no? Toda la cadena de valor más de agricultura, pesca según el territorio, ¿no? Y también devolver a la comunidad. Hay muchísimas actividades que se pueden hacer que involucran a personas mayores del territorio, evidentemente si las iniciativas han salido de ellos y de ellas si les apetece, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, ¿no?
un lugar en el que han pensado en esto y no es una iniciativa directamente turística, es de un supermercado que se da cuenta que en su población hay en diferentes puntos del país, porque están en Holanda en diferentes lugares, que se dan cuenta que hay un nicho de las personas que consumen en sus supermercados, son personas viudas que con la única persona con la que tienen la posibilidad de hablar durante mucho rato, o les gustaría al menos durante mucho rato, en todas las semanas con la persona con la que van a hablar, que es la cajera del supermercado o el cajero del supermercado. Y salvo que vayan al médico, que entonces hablarán con el médico esa semana. Y entonces se dieron cuenta que esas personas valoraban un montón esa pequeña charla que tenían y entonces han generado una caja, digamos, específica, una línea, que esa es, si quieres tener una charla conmigo, vente a esta. Si quieres que te pase los productos rápidos, esta no es, ¿no? Ve a otra. Y eso ha ayudado a esos clientes que quieren esa interacción semanal. Si pensamos también en el ámbito, digamos, como más rural, no podemos ir con soluciones que funcionan en el ámbito más urbano, ¿no? Podemos ir a, por ejemplo, a Padrina un olivo, ¿no? Que esto funciona en el maestrazgo en España y en muchos otros lugares del mundo. Puedes apadrinar una vid también, que sé que cultivan vino también. Y esto, eh, perdón, si vuelvo a esto, la idea no es solo que visitas el olivo, que entiendes esa producción de aceite y te hacen una cata de aceite y demás, sino que es que además con ese apadrinamiento te vuelves a casa como ese turista excursionista que ha vivido esta experiencia y sigue conectado con este lugar del mundo, porque cada X tiempo te van dando información de ese olivo, qué tal va la producción, si le ha pasado algo este invierno, en fin. Eh, y no es algo nuevo, es decir, el apadrinar, por ejemplo, especies de la WWF lleva existiendo muchísimo tiempo. Ese modelo es un poquito más clásico porque no te dan información de las especies que apadrinas, pero ha ido evolucionando el modelo y en este caso, depende del modelo de apadrinamiento que escojas, tienes esa conexión con el destino, ¿no? O apertura de pueblos escondidos, en el Maestrazgo de nuevo, una zona poco poblada donde hay pueblos que van perdiendo prácticamente toda la población, que siguen teniendo un valor patrimonial muy relevante y precisamente tú como demanda tienes esa sensación de, vaya, voy a descubrir una zona que está casi olvidada, ¿no? Y que quieres ayudar a ponerla en valor precisamente por ese pago a esa visita guiada o experiencias teatralizadas y demás, experiencias culinarias donde se involucran las personas que cocinan, que son personas mayores de ese territorio, y es una manera de que ellas estén activas y ellos estén activos y a la vez interactúan con personas de todos los lugares del mundo, que les enriquece mucho. Y para ti como demanda es increíble porque imagínate el pozo de conocimiento que tienen personas de ese lugar que han trabajado allí o antes han conocido cómo era la industria allí o lo que fuere, ¿no? Es mucho mejor que leerte una guía de Lonely Planet, ¿no? Y claro, para que eso sea así dentro de las empresas turísticas del territorio, para que todo esto que he contado funcione, las empresas que desarrollamos estas experiencias, me pongo en el lugar de empresa, pero yo me dedico a la investigación y consultoría, es decir, no soy una empresa productiva del sector turístico, tenemos que creer en esto. Todas las personas del equipo tienen que creer en que esto es así. Y muchas veces cuando queremos involucrar al primer sector, a la parte más de agricultura o de ganadería, están tan acostumbrados a que lo suyo es producir y exportar, que cuando les hablas de la línea turística, de servicios, le cuesta un poco o a veces necesitas un cambio generacional y claro, hay cambios que hay que hacer, ¿no? Y si solo hace el cambio una persona del equipo, no va a funcionar, algo va a cojear en el 360 de la experiencia, ¿no? Tenemos que pensar el proceso completo, desde que la persona visitante puede empezar a tener interés en esto, llega a nuestra propiedad, cómo llega hasta nuestra propiedad, cómo es todo el circuito que va a seguir dentro de nuestra propiedad, si somos, por ejemplo, una explotación agraria hasta el final, ¿no? Y cómo vuelve otra vez pues, al hotel o al punto de encuentro en el que acabamos de quedar. Las emociones, en qué momento de ese proceso, de la experiencia, está encantado o está un poco como, bueno, esto cuando pasamos al siguiente momento porque estoy un poco agobiado. O, es decir, tenemos que saber cómo se sienten y cada vez tiene que haber más caras sonrientes, ¿no? En el esquema que dibujemos para que esto funcione y sean cada vez más puntos de wow. Habilitar los espacios. Y a veces están experiencias que la verdad dan un poquito de respeto lo que nos hacen pisar o por las zonas por las que nos hacen pasar. Hay que habilitarlo un poquito mejor para que la persona en esa gestión de emociones se encuentre
cómoda la mayor parte del proceso. ¿Y quién es el interlocutor? A veces decimos, no, pues voy a contratar a esta chica joven del pueblo porque creo que es la única del pueblo que habla X idiomas, pero luego resulta que no tiene un carácter de interacción al público por muchos idiomas que hable, por ejemplo, o no tiene el conocimiento para que las personas que quieren saber más le hagan preguntas y sepa responder. No vale, tenemos que buscar que esa persona la formemos y se sienta cómoda, o personas que de manera natural les brota el estar encantados en la interacción personal y entonces les damos el conocimiento sobre la experiencia y demás para que tengan fondo de armario para las diferentes preguntas, les formamos en idiomas, pero que el pack completo esté ahí, ¿no? ¿Y qué se llevan consigo, no? Antes comentaba, desde luego esa sensación de risas y de amistad y de forjar más relaciones, no solo con quien yo viajaba, sino las personas que he interactuado allí. Puedo incluso llevarme recetas, porque los productos por lo general estarán prohibidos que me los pueda llevar por las aduanas, pero las recetas me las puedo llevar fácilmente y buscar sustitutos. Esos olores, esos sabores que he probado, tu producto, si se puede pasar por aduanas, ¿no? Y es un tema experiencial, el producto de otras empresas del Estado que estén alrededor, que haya podido visitar y que me hayan parecido interesantes y que tú me las hayas vendido también, ¿no? Como empresa. Y claro, para que esto suceda, nos tenemos que posicionar, si no, pues nos perdemos, ¿no? ¿Y ante quién? Hay que saber específicamente ante qué demanda específicamente son susceptibles de comprar, si me centro en este caso, o en mi caso más gastronómico, ¿no? ¿Qué tipo, qué principales mercados hay, ¿no? Para experiencias turísticas en torno a productos de alta calidad, ¿no? Y esta es una selección, pero por lo general son los principales, ¿vale? A nivel global que se mueven por estos, que valoran específicamente productos de alta calidad, como pueden ser vino, trufa, queso, chocolate, aceite de oliva, cerveza, licores, ¿no? Y eso nos da una oportunidad también a pensar en que hay oportunidades de viajes a medida, de un tipo de público que no estoy hablando de lujo, no tiene por qué ser lujo para nada, pero en el que utilizamos una combinación de que desde luego su paladar queda extasiado del disfrute, pero a la vez quieren hacer actividades más relajantes y tranquilas de conexión con su pareja, con actividades otros días mucho más activos, sea andando o sea en bicicleta, o puede ser o depende de lo que corresponda. Y, por ejemplo, a la hora de llegar a ellos es fácil que tengamos que hacer una conexión con otros proveedores que nos ayuden a llegar a ellos. Aquí en este caso, pongo un ejemplo, ¿no? Son a partir de 3 noches. Es verdad que estas personas que viajan en esta lógica suelen colaborar con ONGs o con fundaciones porque tienen esa sensibilidad por conectar con los lugares o por causas sociales. Por tanto, tenemos que ser mejores, ¿no? en explicar estos valores y estas cuestiones. Y hasta aquí quería contarles, simplemente redondeando, que queremos y debemos si vamos a desarrollar turismo, tiene que ser un turismo sostenible, que el cambio climático no es ese oso allí lejano y a 2050, sino que es algo real a lo que nos debemos adaptar y debemos llegar a un consenso entre estas personas que pongo en las imágenes, que pueden ser nuestras personas residentes, ¿no? Que entre todos lleguemos a un acuerdo de qué queremos ser, y por eso tenemos que también que pensar por qué queremos que nos elijan, ¿no? Y trabajar en ese sentido. Muchas gracias.